Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy tenemos una invitada especial. Pero antes, queremos recordar un pensamiento que pueda ser de utilidad para usted y para su familia. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador. Ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Con nosotros estará en el día de hoy una mujer emprendedora, luchadora, polifacética. Se trata de una persona que se autodenomina, y definitivamente lo es, dominicana, abogado, nacionalista, política, escritora, poeta, deportista, comunicadora, actualizada y, a mi entender, íntegra y amiga. Se trata de la licenciada Catherine Rodríguez Musa. Bienvenido a Conceptualizando, Catherine. Muchas gracias, Julián. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Qué bueno. Bien, gracias a Dios. ¿Llegaste fácil? Sí. Porque el tránsito se complica un poquito. Se complica bastante. Se complica bastante. Catherine, nosotros hemos diseñado un arsenal de preguntas para ti, porque nos llama la atención eso de ser tan polifacética. ¿Cómo tú has tenido que administrar tu tiempo para poder ir sumando tantas cosas en tu vida? ¿A qué has tenido que decirle que no para poder lograr todo esto? Bueno, yo creo que no hay que decirle nada que no. No. Simplemente saber dividir el tiempo para hacer cada cosa. Darle prioridad a las que sean más importantes. La parte de priorización, pues, se relaciona con algún objetivo específico. Bueno, quizás en cuanto a la carrera ya profesional, de ser abogado, después ser escritor, después en cuanto a ser deportista, para mí también es una prioridad muy grande porque siempre desde mucho tiempo lo he sido. Sí. Entonces ya otros puntos, digamos que no son tan importantes como esos tres que te he dicho. O sea que para ti el deporte ha sido importante. Sí, en cuanto a deporte, escritura y la abogacía. ¿Y el deporte cómo te ha ayudado en función de conseguir otras metas de las que tú hayas logrado? Bueno, el deporte te ayuda en cuanto a tú, digamos, tener disciplina. Te ayuda a tener la mente, digamos, un poquito más liberada porque bien sabemos que el deporte te libera, te hace estar menos estresado y eso, digamos, que te ayuda en tu diario vivir. Yo veo que tú en el deporte hablas de diferentes deportes, pero yo no te imagino a ti, viéndote tan dedicada a ti, de que con un bate jugando de que softball. Explícame eso del softball. Yo no sé de dónde sale tú jugando softball. Explícame eso. Bueno, en la universidad iban a crear un grupo nuevo de softball. Vi la publicación de eso y me interesaba. Inicié, no había agarrado un guante ni un bate en mi vida, aunque mis hermanos y mi padre jugaban. Y pues inicié y me fue bien. ¿Te fue bien? Sí, me fue bien. ¿Y qué base tú jugabas? Jugaba tercera en ocasiones y también campo corto. Tercera y short, o sea que tú eres rápida. Sí, tengo mucha habilidad. Qué bueno, pero ¿y entonces? ¿Tú tiras la pelota bien? Sí. ¿Tienes fuerza para tirar la pelota? Fuerza, sí. Ah, pero oye, eso sería interesante. ¿Pero en la actualidad estás jugando todavía? No, en la actualidad no estoy jugando. En la actualidad estoy haciendo ciclismo y también carreras. ¿Carreras? ¿Cómo así? Sí, carreras en maratones. Ah, yo pensaba que eran carreras de carrito. No. ¿No, maratones? Sí. Pero para correr un maratón tú necesitas entrenar mucho. Sí, digamos que lo hago y más el ciclismo ayuda bastante. ¿Y qué tanto tienes tú que entrenar para poder correr en un maratón? Bueno, no tanto, digamos que en eso no soy tan constante porque ya tengo, digamos, como he tenido una vida deportiva desde que tengo 12 años, sí. Ya tengo, digamos, el cuerpo prácticamente entrenado para eso y tengo también la resistencia que el cuerpo necesita para... ¿Y la alimentación, yo supongo? Sí, también la alimentación. ¿Tú comes de todo? Yo me imagino que sí, porque con tanto ejercicio, pues, no importa. Sí, como de todo, pero de forma moderada, sabiendo qué cantidad de alimento voy a tomar, no pasarme comiendo tal cosa, mucha grasa, ni comida chatarra, sino muchos vegetales y tomar suficiente líquido también para mantener el cuerpo hidratado. ¿Cuáles han sido tus logros más importantes? Si tú haces como una mirada retrospectiva y miras hacia atrás y te ves hoy donde estás, ¿cuáles han sido esos logros
que tú entiendes han sido los más importantes? Bueno, creo que todavía no he llegado al máximo de decir lo he logrado. ¿Sí? No lo he hecho, creo que no. Pero en cuanto a verme hacia atrás y ver lo que soy ahora, sí he logrado bastante. Creo que en parte ha sido la proyección que he logrado este tiempo. No es que sea una figura pública ni que no eres una figura pública, no lo soy, pero tú eres una cibernauta que bueno, yo a veces veo los mensajes que tú pones ahí, pero digamos que hay muchas personas que siguen, le gusta el mensaje que doy, y para mí eso es importante, porque saber llegar a las personas, saber que tú quizás puedes transmitir tus pensamientos a la persona y que se sienta identificada con eso. Para mí eso es muy importante y ya es un logro. Eso es un logro. Sí, para mí sí. Pero eso es un logro que ha venido con la tecnología. Pero sí, fuera de este mundo tecnológico, en cuanto a dónde estabas hace 10 años atrás y dónde estás ahora como persona, no me estoy refiriendo a lo material necesariamente, sino a ese acervo cultural que tú has ido sumando a tu haber, pues, ¿cuáles han sido esos principales logros que tú has tenido? Digámosle que la calidad de los conocimientos que he adquirido, he entrado también a la vida política, y para mí eso ha sido muy importante, sobre todo en este país, ser joven y ser mujer. Y ser mujer, o sea que sí, tú estás explotando eso de ser mujer. Sí. O sea, ¿tú consideras que esa situación de género, esa guerra de los sexos, como se ha querido plantear comúnmente, la gente lo ve más fácil así, pero la igualdad que debe existir entre el hombre y la mujer obliga a que existan, por ejemplo, cuotas para la mujer? Está mal. ¿Por qué está mal? Yo creo que no debe haber cuotas, porque supone que si hay igualdad y que todos somos iguales, ¿por qué poner una cuota? Porque si en un momento no puede haber más mujeres que hombres. Exacto. Se supone que es el pueblo que va a elegir, y si tú consideras que una mujer está más preparada que un hombre para un cargo, y te digan después, no, pasa el límite del % que la Junta o los partidos permiten, porque entonces yo ya no puedo estar porque ya se cumplió el %. Es decir, que sería también un arma de doble filo. Sí, pudieran haber más mujeres envueltas en la actividad política. De hecho, si te vas a las universidades, te vas a dar cuenta que un porcentaje altísimo de la docencia, en cualquier aula, más de la mitad, son mujeres. Y en el ambiente laboral también. Algunas razones habrá para lo que es el rendimiento y la productividad de las organizaciones. Entonces, yo coincido contigo en esa parte de que es una discriminación lo que se está haciendo con esto. Sí lo es. Las mujeres, me disculpas, las mujeres están mucho más preparadas. Se preparan mucho más, hay más profesionales mujeres en las calles. Y también por naturaleza somos mejor en cuanto a administración. No, pero está bien, yo estoy de acuerdo. El hombre debería el cheque de la quincena, mira, aquí está. Y como dicen por ahí un chiste, no, en mi casa el que manda soy yo, siempre tengo la última palabra, lo que tú digas, mi amor. O sea que al fin y al cabo la mujer es la que manda. O sea, evidentemente a mí me parece que ha habido una distorsión, una competencia que no ha sido sana, querer colocar a la mujer y al hombre en posiciones encontradas cuando deberían ser parte del mismo equipo. ¿Tú piensas que este mismo hecho de estar buscando la contraposición, estos movimientos, bueno, no hay un movimiento machista porque se ha querido todo el tiempo decir que el hombre es machista, entonces hay un movimiento feminista, pero esto no estaría colocando en lugar del gallo y la gallina en el corral, al gallo y al gallo, es decir, tener una confrontación hasta física muchas veces, y donde el hombre y la mujer, pues en lugar de complementarse, tengan que entrar en este tipo de situaciones que muchas veces pues traen situaciones fatales, como el tema de los feminicidios. ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que no, que eso se debe también en base a educación, se debe a base del hogar, en base a políticas que implemente el Estado. Creo que en cuanto a eso, digamos que una persona que, como dices, comete un feminicidio, lo hace porque quizás no tenga la educación adecuada para poder sobrellevar una situación. Sí. Y la mujer
no tiene en este punto una cuota de responsabilidad o es sencillamente un sujeto pasivo en este proceso que va evolucionando? Porque yo no creo que en una relación que comienza hoy, inmediatamente el hombre decide matar a la mujer. Yo creo que sí tiene responsabilidad en parte. Sí, tiene responsabilidad cuando calla, cuando cede en todas las peticiones que hace el hombre, cuando se deja, digamos, someter. Esa es una responsabilidad que tiene ella. ¿Por qué? Porque dejó que la persona le pasara por arriba. O sea que lo que tú estás planteando es que la dinámica, digamos que comunicacional que debería existir, debería ser la que vaya permitiendo que se fluya y se vayan definiendo reglas de juego, ¿verdad?, entre las partes, aceptadas por ambos. ¿Eso es lo que tú estás planteando? Sí, debe haber una comunicación. Desde el momento que creo que se comienza una relación, que la mujer le diga cómo ella es, que ella hace y que el hombre haga lo mismo y que le entienda. Porque si me conoces haciendo, un ejemplo, un deporte o algo, me digas, hay mucho hombre en ese deporte, no puedes ir, ya me conocías así. Porque ahora debo evitar hacer algo cuando tú me conociste haciéndolo. O sea, debe entender, saber comunicación de lo que hace, de lo que le gusta, de qué lugar le gusta ir, de dónde no le gusta ir, para que no le obliguen a hacer algo que no le gusta hacer o que le prohíban hacer algo que sí le gusta hacer. O sea que básicamente está el tema del respeto Sí. mutuo que debe existir y el no querer cambiar al otro. Pero eso también puede ser y viceversa, porque independientemente de que yo creo que la igualdad se debe de dar de doble vía. Sí, claro, debe y ser el respeto de también partes. debe ser doble vía. Sí, de ambas partes. Yo creo que es un tema que hay que pensarlo bien, porque las políticas públicas pueden ayudar, pero yo creo que el factor fundamental es el educacional. Y las escuelas, las universidades, los lugares de trabajo, las familias, pues siguen siendo la base de la sociedad. Así es. Te digo que cuando te dije, por ejemplo, que en los hogares es que se debe sobre todo comenzar para evitar llegar a una sociedad machista o evitar que tu hijo o que tu hija tengan cierto grado de violencia y después mayor lo desarrolle, es porque tenemos una sociedad o un hogar donde al niño le dicen, él es el hombre de la casa, a la niña la mantienen sumisa, al niño le dicen, tú puedes llegar a las 10, a la niña a las 8, ya estamos creando una diferencia. El niño no puede hacer un oficio, la niña sí porque es niña. Comienzan a restringir esa parte de los roles desde el hogar. Y esa parte no estaría muy relacionada con algunos otros aspectos que se han querido inducir a través de lo que es política pública de educación y yo creo que hay países que se han ido adelantando sin querer decir que es un adelanto necesariamente, pero con este tema de la perspectiva de género, por ejemplo, que los niños pues puedan decidir su sexo. Increíble. O sea, nació varón, pero él puede decir que quizás, bueno, pues yo me siento mujer y entonces voy a actuar como una mujer. ¿Esto no se relacionaría un poco a esto? No, yo creo que no. Además, eso es un tema muy polémico que no quiero tratar, pero creo que no tiene que ver con eso. Si yo pongo a un niño a hacer quizás un quehacer del hogar, eso no le va a decir que sea una niña. Bueno, pero precisamente, fíjate, traje el ejemplo, porque una de las cosas que se dicen es que a los niños desde pequeñitos le dicen, mira, tú tienes que jugar con una pistolita, con un carrito, a la niña que juegue con una muñeca. Y eso se relaciona precisamente con esta parte de los géneros. Van como acompañados de ello, que si vienen los reyes, los juguetes de los reyes, que si vienen los juguetes o los obsequios de cumpleaños, pues también. Bueno, desde que nace el niño se sabe que va a ser varón o hembra, pues ya la cuna es color rosado, ya la cuna es color azul, y todo esto se va... Se está intentando cambiar eso, e incluso se dan terapias a niños varones, con muñecos para que aprendan a vestirlo y demás cosas. A la niña pueden jugar carro porque las mujeres manejan automóviles. ¿Por qué no puede la niña jugar con un carro? A mí me gustaba jugar con carros, con no, pero tú juegas pelota sí, y sales huyendo. Eso no tiene nada que ver. No, pero está bien, pero lo que te ahí quiero decir... Ahí ves la diferencia. Sí. Y además de que juegas, bueno, mírate ahí. Yo no veo a Mollero, sino a una muchacha que se ve delicada y además entrenada intelectualmente.
Y ahí está la diferencia. Ahora, ¿esto será una excepción? No, hay muchísimas igual y mejores que yo. Las ¿Sí? hay y lo sabes, estemos en los mismos medios de comunicación y otras que no tienen la suerte de estarlo, pero sí las hay, muchas, y no solo en el país, sino en el mundo entero. Pues bien, vamos a hacer una breve pausa y continuaremos con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Venimos analizando con Catherine Rodríguez Musa, una mujer polifacética, temas interesantes. Y le preguntábamos a ella, pues, cuáles habían sido sus principales logros, si había tenido que decirle que no a muchas cosas o algunas cosas para poder mantener el rumbo que había decidido y poder lograr los objetivos que se hubiese trazado en un momento determinado. Nos dijeron que no hay que decirle que no a nada, pero yo insisto que para poder priorizar, muchas veces hay que decirle que no a una cosa y decirle que sí a otra. Me gustaría retomar un poquito esa parte, saber qué barreras has tenido tú que vencer para poder avanzar, y cuál es ese sueño que todavía te falta por alcanzar. Qué pregunta un poquito, suena fácil, pero es complicado. No, yo sé que es complicado, pero yo no le estoy haciendo una pregunta a cualquier persona. Es una persona que tiene talento para responderla. Mira, la parte difícil, yo creo, fue nacer en República Dominicana. Nacer aquí. Sí. ¿Y cómo tú te sientes tan nacionalista? Sí, soy nacionalista, pero te explico ahora. El país, yo creo que a veces no está preparado para los talentos. Y no es que me considere una persona demasiado talentosa, pero aquí, por ejemplo, incluso para conseguir empleo, yo he ido a varias entrevistas de trabajo anteriormente y siempre te dicen, está sobrecalificada para el puesto. Interesante. La sobrecalificación. Ese es un tema que un día pudiéramos analizar. Y tú te dices, pero ¿por qué? Si tengo la preparación, si sé tal idioma, si tengo ciertos estudios, ¿por qué no me dan el empleo? Yo creo que esa es la parte difícil. Cuando tú quizás quieres lograr algo y te dicen que no porque tu preparación no te permite, entonces hay un problema. Te piden experiencia, te piden que estés preparado, pero cuando lo estás o tiene de más, no te quieren aceptar. Y no solamente en el ámbito laboral, sino en muchos otros ámbitos. Yo pienso que sí, que tú tienes razón en esa parte, pero sigue con tu análisis, que me interesa lo que estás diciendo. En cuanto también en parte de la escritura, yo escribo, digamos, una literatura muy diferente que tampoco está bien vista en el país. De otra parte que yo digo, no debí nacer en República Dominicana, porque lo ven la gente como un tabú. Pero bueno. Sí, tus temas son... Sí, pero lo sigo tratando y lo sigo haciendo porque a lo que me gusta y me nace hacerlo. Mira qué interesante. O sea, estamos hablando de la sobrecalificación relativa, porque nos podemos encontrar con personas en el camino más preparadas que uno. Así es. Otros que no tienen esas competencias, y que también tienen más suerte. Porque eso está bíblico. Dice Eclesiastés, he visto príncipes andando a pie y mendigos a caballo. No siempre el más veloz es el que gana la carrera. Todo depende de un momento de suerte. Y ahí en Eclesiastés, la palabra lo que está hablando de las injusticias de la vida, porque sí, es una injusticia. Sí, es una injusticia. Es una injusticia. O sea que fíjate que este tema, donde el mismo Eclesiastés dice no hay nada nuevo bajo el sol, parece ser que no es de ahora que está ocurriendo esto en la sociedad. Y yo creo que haber nacido aquí, haber nacido allá, hubiese sido lo mismo. ¿Por qué? Porque de repente naces en otra cultura. No, a veces depende las sociedades. Sí, pero quizás naces en otra sociedad, con otra cultura, y de repente tus gustos son otros. Y de repente tú te vas a distinguir con algo que solamente a ti
y a pocas personas le llama la atención y a los demás quizás no. Entonces, mira, la marca Catering es una marca exclusiva. Es decir, que cuando tú pongas el ojo en un punto, lo vas a poner tú como un rayo láser. Y quizás 5 gente más en una población de 10.000 personas o de 100.000 personas. ¿Qué significa esto? Que las cosas que te llaman la atención a ti y que te invitan y que te apasionan son exclusivas. Quizás lo sé. Sí, son exclusivas. Estaría viviendo en Francia y estuviera pensando en otra cosa. Estaría pensando en el béisbol cuando allá lo que se juega es fútbol. No sé si me... Pero yo también jugaba fútbol, así que... pero imagínate. No, esto se jugaría... No sé si me estás entendiendo. O sea, sí, lo que yo te quiero decir con esto es que eso te nace así. Hay un señor, un autor, que escribió un libro que dice Usted como marca. Y él dice, en un argumento, que tú eres distinto o eres extinto. De repente tú estás preparada para el siglo XXI, los que no están preparados son los demás. Sí, puede ser. Porque estamos en la era del conocimiento, lo que está faltando ahora es que haya menos mezquindad y menos mediocridad en las personas que toman decisiones para decirle a los talentos que no son excluidos, sino que al contrario, son bienvenidos. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, la sociedad, sobre todo la nuestra, está compuesta por muchas personas que se llaman líderes. Y cuando digo líderes, no me estoy refiriendo a la parte política, pero que llamándose líderes, pues sencillamente prefieren tener personas que digan yes, men, a cada cosa que digan, para poder mantener el status quo, para no tener competencias. Y entonces cuando una persona tiene talento, no conviene. No, lamentablemente no. Y es una situación que yo sé de lo que tú me estás diciendo. Lo entiendo perfectamente, sé que tienes razón en lo que dices. Ese sueño que tú todavía no has logrado, porque ahorita tú decías como que había logrado ciertas cosas, pero que todavía el sueño. ¿Cuál es ese sueño? Mire, yo creo que yo podría tener la capacidad, o quizás la tenga, de, a través de la carrera política que he iniciado, que no ha sido muy grande, para decirte así, porque tampoco ha sido la gran cosa, para no engrandecer demasiado. No, pero está bien. Hacer cambios, lograr cambios en el país. Lograr cambios. Sí, lograr cambios en el país, porque estamos muy mal como país. Lograr que en cuanto a las mujeres que se empoderen mucho más, que los jóvenes se empoderen mucho más. Ahorita hablábamos de cuotas para la mujer, pero también hay cuotas ahora para los jóvenes. Sí. Entonces, vamos mal de lado y lado, porque entonces ser joven, mujer, entonces cuotas para ambas cosas. Esa es una parte muy difícil, pero creo que sería eso, poder lograr cambios. ¿Pero qué tipo de cambios? ¿Qué tipo de cambios? Porque evalúas, ¿cómo tú evalúas entonces la situación del país? ¿Cuáles son esos aspectos que tú entiendes necesitan un cambio para poder llegar a la conclusión de decir que no vamos bien? ¿Cuáles son esas cosas? Y entiendo lo que dices de que los jóvenes empoderados, la mujer más empoderada, puede inducir a que se tomen decisiones siguiendo, yo supongo, que el orden democrático, participando en las actividades políticas y en las instituciones. Pero ¿cuáles serían aquellas cosas que serían necesarias cambiar? Estoy viendo que tu sueño es un sueño político, y es un sueño político en función de una mejor sociedad. Sí. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? Digamos que cuáles son los 3 o 4 principales aspectos que a tu entender deben cambiar en la República Dominicana. Lo primero que se debe cambiar en República Dominicana es la educación. Estamos educando en base a un siglo pasado y enseñando cosas que ya no son útiles, con un maestro que sabemos como país que no están preparados para dar clases, que quieren que tú pienses igual que ellos, y cuando el estudiante piensa diferente, lo ponen a un lado porque creen que esa no es la forma. Debemos tener, digamos, una política de inclusión,
donde si a mí me gusta una cosa, desarrollarle esa habilidad al niño. Y en el país no lo hacemos. O sea que tú piensas que la educación debería permitir detectar las potencialidades en los niños para desarrollarlos en esas potencialidades. Sí, así independientemente del currículum. Independientemente de eso. ¿Y qué pasaría con el currículum? Por ejemplo, esa cultura general que se tiene o que se trata de que se tenga. Yo todavía recuerdo cosas que aprendí en séptimo curso, séptimo de primaria. Y yo digo que era quizás por la calidad educativa que había. Yo recuerdo que teníamos que recitar prácticamente los nombres de los huesos del cuerpo, recitar los nombres de las capitales y ciudades del mundo, de cada continente y de cada país. Y eso se ha perdido. Ahora tú le preguntas a un muchacho en la calle, se han visto encuestas, y le han preguntado qué es eso el 16 de agosto, y no saben decirte de la parte histórica del país. Y le han hecho preguntas parecidas en encuestas a personas, y las respuestas que se han escuchado pues son lamentables. Son lamentables. Entonces, cuando tú te refieres a la educación, ¿qué pasaría con el currículo? Mira, creo que deberían crearse en las escuelas unas aulas especiales. Yo lo veo de ese modo, donde si un niño tú lo ves que destaca más en arte, desarrollarle la parte artística. Si un niño destaca más en la área deportiva, desarrollar el área deportiva. Si destaca en parte de escritura, desarrollarle esa parte. O sea, buscar que esos jóvenes tengan, por ejemplo, ahora se está haciendo la tanda extendida. Sí, aprovechar la tanda extendida. Aprovechar la tanda extendida. Y en la mañana sí se da un currículum de clases, matemática, español, sociales, naturales. En la tarde aprovechar para hacer eso. ¿Por qué? Porque incluso los mismos niños se quejan de que clase, y a veces no le dan nada. Lo dejan ahí en las aulas sin hacer nada. Porque entonces no aprovechar esa tanda extendida y en la hora ya de la tarde aplicarle el desarrollo que el niño, o sea, tiene, esa habilidad que el niño tiene en diferentes áreas. ¿Y tendrían los maestros la calidad para detectar esas potencialidades? Lamentablemente no lo tienen, ese es el problema que te digo, que también comienza con parte de lo maestro, sino buscar un personal capacitado que pueda detectar esa habilidad o que le enseñen al maestro a detectarla, porque si el maestro es una persona que observa, que analiza al niño, la va a detectar rápido, pero no tenemos unos maestros que se preocupan por el estudiante, no lo tenemos en el país. Entonces, Catherine, vamos a retomar el tema educativo, es un tema importante. Se habla de que tenemos una revolución educativa y el país ha evaluado y valorado positivamente el tema de la tanda extendida por aquello de que precisamente permite que los padres puedan recoger a sus hijos en una hora donde ya han salido del trabajo. Pero tú estás acotando algo interesante, y es que ese tiempo podría mejor aprovecharse, sobre todo en la parte de la tarde, cuando ya la parte curricular probablemente ya fue agotada durante la mañana, pues que estos jóvenes, estos niños, puedan someterse a un proceso de desarrollo luego de que se identifican ciertas potencialidades. Y tú estás sugiriendo que ese tiempo se maximice. Y decías que probablemente los maestros no tienen la metodología, el conocimiento e incluso la visión para poder hacer esa detección de potencialidades. ¿Qué se te ha ocurrido a ti que pudiera plantearse al sistema educativo para que esto pudiera implementarse? Cuando hables de revolución educativa, yo creo que la revolución educativa es cemento y varilla. ¿Cemento y varilla? Sí, cemento y varilla es la revolución educativa. ¿Está hablando la política o está hablando la educadora? Estoy hablando en las dos partes. En las dos partes. En ambas. Y te digo que educadora porque también fui maestra. Sí. Sí, cuando salí del colegio tuve la oportunidad de que la directora me dejara impartiendo docencia y luego otro año más di clase en otro centro educativo. Pero eso pasa mucho también con el deporte. ¿Cómo tú sabes qué deporte pudiera estar practicando un joven? O sea, fíjate que deporte, pero ¿cuál deporte? No es lo mismo practicar ciclismo que practicar atletismo, que practicar béisbol. Y de repente un niño puede ser muy bueno para un deporte y muy malo para otro. Entonces quizás tampoco las escuelas tienen esa potencialidad para clasificar, digamos. Los niños demuestran las habilidades que tienen siempre. Un niño que va a ser un pintor quizás te coja un marcador y te raye toda una pared. Tú quizás lo vas a ver como un garabato, como solemos decir, pero es un arte. Cada cual tiene la forma de expresar y si tú le prestas atención, todos expresamos lo que queremos hacer.
Un niño que le gusta escribir mucho, puede ser que sea un escritor, que tú leas algo que aunque no tenga, tú no le encuentres mucho sentido, pero ya tú le puedes destacar esa parte con ayuda. Al igual que en la parte deportiva, tú ves un niño que tiene una pelota, la patea, la intenta entrar en un lugar, quizás le guste el fútbol. O que quiera coger una raqueta y comenzar a una bola, puede ser que le guste el tenis. Sí. Entonces hay que prestar más atención. Si se presta más atención, vamos a saber dónde vamos a poner a cada quien, qué le gusta a cada quien. Y eso no tendrá mucho que ver también con las infraestructuras escolares, porque de repente hacer esas pruebas, no es un laboratorio, pero hacer esas pruebas para y determinar pues el perfil que tiene un niño, digamos que es un perfil, ¿verdad? Sí, claro. Digamos que para poderlo llevar a una fase productiva. Aquí se ha querido incluso mezclar la parte de que la educación debería generar personas que puedan entrar al mercado laboral luego de que pasan por un proceso. Y entonces como que se va quedando de lado la parte cultura, la parte arte, y eso se está quedando siempre en manos de las familias. Yo concuerdo contigo, definitivamente que es una oportunidad, y yo creo que para que exista una real revolución educativa, no basta, como tú decías, con varilla y cemento. Catherine, hablemos un poquito del tema soberanía. Tú dices que eres nacionalista. ¿Para ti qué significa ser nacionalista? Bueno, para mí nacionalista es una persona que defiende su país, que quiere ver su país bien, que le preocupa el bienestar del país, el bienestar de sus ciudadanos. Para mí eso es el nacionalismo. O sea que tú no relacionas necesariamente el nacionalismo con el tema de los vecinos haitianos. Eso tiene que ver con defensa y con ver el bien del país. Pero hay mucha gente que solamente ve que ser nacionalista es esta parte. Y tú acabas de decir que ser nacionalista es querer ver mejor su país. Bueno, en parte te digo que no solamente tiene que ver con la inmigración que tenemos de ilegales, no solamente haitianos, de otros países, pero la más masiva es de parte haitiana. Pero también si yo soy una nacionalista, yo quiero un país donde se cumplan leyes y todas las leyes que se deben cumplir, quiero un país que no tenga corrupción, quiero un país que no tenga delincuencia, eso también es nacionalismo. ¿Tú sabías que existen en el mundo una serie de empresas multinacionales que dicen que algunas de ellas, sus ventas, sus ingresos, superan hasta más de 10 veces los ingresos totales de países como el nuestro? Una sola empresa. Es decir que cuando se quiere competir en un mercado mundial, mercado abierto, ser más competitivo, hay países que han comenzado a proteger al productor nacional y incluso a subir algunos impuestos a los productos que se importan, de manera que los productos locales puedan venderse. ¿Tú consideras que esa pudiera ser una estrategia nacionalista? No sabría decirte exactamente. No soy muy buena en la parte de economía. No es tanto la parte de economía, sino que fíjate, se dice que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos inició con una serie de medidas de corte político y económico, y le ha dicho a las empresas norteamericanas que están fuera del territorio norteamericano o que tienen oficinas en otros países, que vuelvan a su país, y como incentivo le ha dicho, bueno, si usted no quiere volver, no vuelva, ahora va a tener que pagar más impuestos. Entonces, eso ha hecho que muchos empresarios, muchas empresas, comiencen a realizar una desinversión, es decir, a vender los activos que tienen en esos países para retornar entonces a los Estados Unidos, y con eso han creado más empleo. Pero sin salirnos un poco tanto del tema soberanía, el tema de la defensa de la frontera, fíjate que hubo en estos días una situación donde prácticamente se tiraron. Sí, un enfrentamiento entre ambos nacionalidades. Exactamente. ¿Qué tanto peligro estaría corriendo la República Dominicana
con la migración haitiana? Mira, lo primero es que el pueblo todavía está esperando una respuesta del presidente respecto a los inconvenientes que sucedieron en la frontera recientemente y que no lo ha hecho. Cuando el presidente de Haití nos acusó de que violamos su soberanía, cuando quienes violan a diario la soberanía dominicana son ellos, pasando una cantidad muy grande de ilegales, de parturientas haitianas, donde asesinan de forma despiadada a nuestros nacionales. Entonces no se han pronunciado. Pero creo que en cuanto a los problemas que nos trae eso, es que tenemos una gran tasa de desempleo porque están contratando la mano de obra barata y respetan el 80-20, en el sector turismo está el 90% ocupado por haitianos, el sector construcción, el sector agricultura y también la parte de educación. Apenas la docencia acaba de empezar y vemos en algunos titulares de periódico que dicen que las escuelas están siendo abarrotadas por inmigrantes haitianos. Entonces, ¿qué tú esperas de un país donde la educación ni siquiera está para sus ciudadanos? Donde el sector salud, los mayores gastos se van en los inmigrantes y donde los empleos también están siendo para los mismos inmigrantes y son ilegales, que hay que recargar eso. Eso es interesante porque entonces no estamos siendo inclusivos con la población en un porcentaje y estamos quizás pues manipulando la conciencia de la gente a través de una serie de, yo le llamo migajas, con esto de que del bono gas, del bono luz y una serie de medidas que son de corte social y que la gente perfectamente lo necesita, pero estaríamos, no sé si con esto, coartando la probabilidad de que la gente sea más creativa y que pueda generar quizás sus propios pequeños negocios y que en lugar de estar dándole a la gente alimento por un día, quizás pudiéramos estar creando a través de la educación, como tú dices, porque no necesariamente educación significa pasar por una universidad. Usted puede educarse para aprender algo específico e incluso ser muy bueno en eso. Y con eso usted puede sobrevivir. Pero fuera de este tema de soberanía y de la defensa de las fronteras, tenemos una nueva ley de partidos. Y esa nueva ley de partidos, pues, le da a las cúpulas de los partidos políticos la potestad de ellos decidir la forma como ellos van a elegir a sus candidatos, incluso hasta por encuestas. Esto no estaría quitando oportunidades a personas, tanto mujeres como hombres, que han venido trabajando y que de repente se diga que una encuesta dice que otra persona y no otra que realmente es la que ha hecho el trabajo. Claro, porque es algo que se puede manipular, es la palabra, se puede manipular, pero creo que la ley de partidos, usan un término que no lo voy a decir, pero creo que no es algo que no sirva de mucho lo que han hecho. Además, esta ley está siendo incumplida desde que salió el 9 de agosto, creo que fue. ¿Por qué está siendo incumplida? Porque vemos que ya campañas, cuando están prohibidas, vemos ya que están haciendo campaña política, algunos candidatos presidenciales del mismo partido que de gobierno, 2 y 3, donde tienen vallas, donde han hecho lanzamientos presidenciales. Recientemente el domingo vimos uno. Entonces, ¿qué ha hecho la Junta para evitarlo? Nada. Y tú que eres una cibernauta, como dicen, una persona que tienes acceso a las redes sociales, ¿cómo tú valoras esto de que la gente pues diga algún mensaje negativo, que fue lo que se dijo en la ley, un mensaje negativo? No se explica lo que es un mensaje negativo, pero ¿cómo se podría hacer campaña si no le podemos decir a la gente que una persona que aspira a una posición tiene una vida negativa? Tú sabes que en política a veces se le sacan los trapitos al sol a la gente. Entonces los políticos que están promoviendo su candidatura le dicen al otro las cosas buenas que tienen. Pero el otro, la competencia que te conoce, que sabe quién tú eres, te saca los trapitos. Es decir, fulano de tal no es así como él dice. Habla mentira o engañó o hizo lo otro. Esos son mensajes negativos.
negativos a esa candidatura. ¿Cómo entonces se podría llevar conocimiento a una masa votante si no se le puede decir nada negativo de ningún candidato? So pena de que te metan preso. Está mal porque creo que las personas deben tener el derecho a expresarse y decir lo que piensan. Claro, siempre decirlo con respeto y con altura y no utilizar ciertas palabras que a veces en las redes tú ves de una forma que digamos que son insultos. Sí. O con palabras obscenas. Pero lo importante aquí es que sean insultos o no sean insultos, o que sea verdad o no sea verdad lo que se está diciendo. Lo que debe corregirse es la forma de decirlo. Y lo que tú vayas a decir, que tú tengas pruebas para poderlo sí. ¿Tú piensas que esto de la posverdad o de las fake news, es decir, noticias falsas, que supuestamente se circulan por las redes sociales, y combatir esto no sería una doble moral? Te voy a decir por qué hablo de doble moral. Para nosotros, ¿qué es noticia? Lo que sale en la prensa. ¿Y quién ha dicho que todo lo que sale en la prensa es verdad? Entonces ahora resulta que la gente que tiene el acceso a las redes sociales con un simple celular se convierte en protagonista de la historia. Hay una persona que está viviendo en cualquier barrio y de repente se da cuenta de un evento, toma una foto, toma un video, lo sube a las redes sociales. No tiene que llamar al periódico, no tiene que llamar al canal de televisión y sencillamente se convirtió en el protagonista de la historia, siendo él mismo un reportero del evento que ha ocurrido. ¿No sería este tema de las fake news una manera de controlar las redes sociales? Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Lo es. Porque, como dices, hay noticias falsas y yo creo que la gente debería tener la capacidad de primero comprobar las cosas y saber todo el mundo que no todo lo que se graba debe ser una noticia. A veces lo hacen porque quizás ven el hecho como divertido, entre otras cosas, pero creo que al momento de uno ver una noticia debe primero comprobarla y no solamente compartir o reproducirla más adelante, sino primero verificar con medios confiables el lugar del hecho, etcétera, que sea realmente una noticia verdadera y ver que tenga la importancia también de que deba ser compartida. ¿Y tú crees que la gente saca tiempo para eso, para averiguar si una cosa es real, si es falsa, si es verdadera, cuando tú lees un titular en el periódico? No tiene que ser de primera plana, pero puede ser que sea sencillamente una noticia pagada. Es el problema, que la gente no le gusta seguir investigando. Se queda en lo primero que ve, en lo primero que puede leer, inmediatamente lo reproduce más adelante. Si tú no estás seguro de que una noticia sea verdadera, pues quédate solo con ella, no la sigas reproduciendo más adelante para desinformar a más personas. ¿Cómo tú valoras, Catherine, el mandato del presidente Danilo Medina? O sea, se está hablando mucho en estos días en las redes sociales, los 6 años, cosas que se han hecho, pero ¿cómo tú, esa mujer política, ¿verdad? ¿Cómo valoras? Déjame decirte que en mi criterio, yo creo que ha sido uno de los peores presidentes que ha pasado por República Dominicana. ¿Pero por qué tú dices eso? Porque no ha trabajado en las políticas que debe trabajar, no lo ha hecho. En cuanto, por ejemplo, tenemos un tema muy importante que es el tema migratorio que tratamos hace un momento, y él no ha hecho nada para evitarlo, todo lo contrario, ha impulsado a la inmigración masiva de ilegales haitianos, promoviéndolo con el proceso de regularización, motivándolo a través de la misma página de la presidencia, que cualquier persona que quiere confirmarlo puede buscarlo, diciendo aquí me dan papeles, aquí me dan trabajo, los protagonistas de esos videos son nacionales haitianos. El tema de delincuencia tampoco se ha desbordado, aunque ellos mismos dicen que es percepción. Y entre otros, incluso también el tema de corrupción. Él dice, en mi mandato no hay ningún tema de un escándalo de corrupción. Los mayores escándalos de corrupción se han destapado en este gobierno de Danilo Medina. Pero él dice que no. Y últimamente le vimos una entrevista donde el caballero daba unos
unas cifras que solamente quizás él conoce, o su partido conoce, o sus allegados conocen, que el pueblo dominicano sabe que dónde, en quién que se está reflejando esa estadística que da, que no hay desempleo, que no hay delincuencia, que la educación ha aumentado, y vemos estudios que demuestran todo lo contrario. La pobreza en República Dominicana está peor, la economía está peor, todo está peor. Entonces, creo que no ha hecho un buen mandato. ¿Y a qué se debe entonces que se hagan esos planteamientos cuando estos estudios demuestran lo contrario? ¿Tú consideras que qué estrategia se está siguiendo con esto? Porque será una burla. Yo a veces me pregunto, porque si la gente no lo ve así, ¿por qué insistir diciendo estas cosas? Cuando las mismas encuestas, por ejemplo, el barómetro latinoamericano ha valorado muy mal al país. La gente, más de un 80%, dice que no confía en los partidos políticos, ni en los políticos. Otras encuestas han dicho que el país va por mal camino. Sin embargo, ahora, en la recién entrevista que tuvo el presidente de la República en el programa de Yagna, pues habló. ¿Tú consideras que esa entrevista que se ha planteado aquí, pues la población la ha recibido adecuadamente? No la he recibido adecuadamente, porque ya te dije, daba unos datos que solamente él sabe, solamente él confirmaba. Fue una entrevista, yo digo, un poquito tonta, por así decirlo. Cualquiera responde las cosas que él dijo ¿por qué no buscó otra persona? Sabemos que ya no es un programa un poquito más de cosas sociales, cosas pasivas. ¿Por qué no buscó un entrevistador, un periodista que fuera un poquito más fuerte con él? Claro, cualquiera lo hace de esa manera, con preguntas ya programadas y respuestas ya respondidas anteriormente, porque era obvio. Sí. ¿Tú consideras, Catherine, que la Marcha Verde debería constituirse en un partido político? Creo que no. La Marcha Verde quizás solamente ataca temas corrupción, y creo que debería abarcar temas mucho más importantes, que es sobre el tema migratorio del país, que también es corrupción. ¿Por qué tú dices que también es corrupción? Pues porque a través de la inmigración que hay en República Dominicana masiva, tenemos, digamos, que cobran peaje, traen las parturientas por paga, tráfico de ajo, que es lo que más se trafica, también el mismo carbón. Eso es corrupción. Entonces, ¿por qué no tocan ese tema, que es uno de los más importantes y que nos está afectando de manera directa a todo el país? Sí, porque se encarece el presupuesto, o sea, se utilizan los recursos para fines que no deberían ser. Que no deberían utilizarse. No deberían utilizarse. Pues mira, yo agradezco mucho que tú hayas venido por aquí a conceptualizando. Se quedaron preguntas. Pero ya para una próxima. Pero yo creo que para una próxima. El tiempo ha ido pasando. Tú dices en tu perfil que tú fuiste fundadora de un movimiento. ¿De qué movimiento es ese? El movimiento Los Protectores de la Patria lo fundamos en el 2015, junto a mi hermana Priyanka Rodríguez y Raquel Valerio. Y Protectores de la Patria, ¿cuál es el fundamento de este movimiento? Bueno, los Protectores de la Patria, como te había dicho, en cuanto a nacionalismo, buscamos es que en el país se cumplan todas las leyes. Todas las leyes. Todas. Y fíjate una cosa, lo que hacen las leyes en República Dominicana muchas veces representan intereses y sectores específicos. Sí. Por eso es que hay muchas leyes que no se cumplen, porque se saca una ley para bloquear un sector, y ya después que la ley está ahí, pues al resto ni se entera. ¿Tú no consideras que deberían revisarse las leyes de este país para ver cuáles quedan y cuáles no? ¿Sabes qué pasa? Es que tenemos personas que están haciendo leyes que no saben de leyes. La mayoría de diputados y senadores no son abogados, no tienen conocimiento de leyes. Ahí hay personas que no tienen estudios adecuados para crear una ley. Entonces, ¿cómo yo voy a tener un país donde el que crea una ley no sabe ni siquiera qué es una ley? Ahí vimos hace un tiempo ya, donde le preguntaban a nuestros honorables cuántos artículos tenía la Constitución Dominicana, y ninguno
respondió adecuadamente, incluso hubo uno que dijo de forma graciosa, déjame buscarlo para que no me vean en el video. Entonces, ¿cómo tú pretendes que en un país existan buenas leyes cuando no tenemos las personas que las hacen no saben de leyes? Pero sí, entonces, ¿cómo se van a cumplir unas leyes que no sirven? Este país está lleno de eso, de leyes que no Y sirven. no sería mejor depurar esas leyes que tenemos y dejar aquellas que realmente son necesarias y sencillamente yo no sé cuántas habría que derogar. Sería lo adecuado. Sería lo adecuado. Ahora está cómo comenzar a hacerlo, porque aquí hay muchas cosas que deben cambiar, que se deben hacer, que se debe quitar, pero no tenemos el gobierno que lo haga. Yo creo que los sectores que han influenciado para que una serie de leyes existan en el país están detrás de que se sostengan algunas de ellas y serían quizás algún obstáculo para que leyes que no operan. Hay leyes que existen y no tienen un reglamento. Y sin reglamento, ¿cómo se aplica? La misma ley del partido. Bueno, se supone que ahora la Junta Central Electoral va a hablar del reglamento. Y vamos a ver finalmente qué pasa. Entonces los protectores de la patria solamente están pensando en que las leyes se cumplan. Y también buscamos la defensa de la soberanía. ¿De qué manera? Bueno, primero queremos que se cree un mejor manejo en materia migratoria, inculcar a los jóvenes de la escuela el amor patrio, enseñarles la historia dominicana que ha salido por completo de la escuela. Ahora lo que está enseñando es geografía, cultura de otros países, de los tiempos más antiguos, maya, azteca y cosas así. Entonces, ¿dónde queda la historia dominicana? No le estamos enseñando a los jóvenes la historia dominicana, de cómo se creó el pueblo dominicano, de cuál es nuestra cultura. Entonces, ¿qué vamos a esperar para un futuro cuando un dominicano no sepa nada de su historia, no sepa cómo es su cultura, no sabe las cosas importantes que debe ser de su país? ¿Cómo yo voy a hablarle a un extranjero de lo maravilloso que es mi país si yo no sé cómo es? Entiendo. ¿Ese movimiento tiene vocación política o es un movimiento sencillamente cultural, educativo? Sí, es cultural educativo, no tiene ningún matiz político. No, ningún matiz político. ¿Y ya tiene muchos miembros? Tenemos algunos miembros, no muchos hasta ahora, no, pero estamos en ese Porque proceso. ahora la ley de partido también incluye los movimientos, o sea que de Sí. repente ustedes pudieran tener participación política o no. No les interesa. No nos interesa, por ahora no nos interesa. ¿Algún mensaje especial que tú quieras darle a este público, a esta audiencia de Conceptualizando, ahora que estamos llegando al final de nuestro programa? Bueno, el mensaje que voy a mandar es más un tema de soberanía. Decirle al pueblo dominicano que salga a defender su país, que aprenda de todo sobre su país y que lo defienda. Estamos viviendo una crisis muy grande en cuanto a, digamos, a soberanía. Nos están quitando lo poco que tenemos. Entonces no podemos dejar que los años de lucha de esos grandes patriotas haya sido en vano. ¿Y cómo salir a defenderlo? Exigiendo. Marchando también. Haciendo manifestaciones, entrando a los grupos de defensa de la soberanía, buscando toda la forma, enseñarle incluso a los niños más sobre historia, sobre cultura, defendiendo lo nuestro, levantando nuestra bandera. La gente como que se ha opacado un poco con el tema de soberanía. No sé si será porque ha habido algunos matices políticos que, digamos que no le permite a este corazón del pueblo dominicano pues expresarse con mayor popularidad y situaciones reales como las que se están viviendo en el país relacionadas con el tema soberanía, pues mucha gente que no le da como esa importancia. Estamos viviendo como en el día a día, lo comido por lo servido, como se dice, y la gente sencillamente ocupándose, dedicándose a la manera de sobrevivir. Y se nos está olvidando quizás que pudiéramos perder mucho. Si esa situación que se dio en estos días en la frontera, que no es la única que ha ocurrido, yo recuerdo que hubo
Hubo una vez, hace poco tiempo, varios meses atrás, que hubo un asalto que se dio en Duvergé a un cuartel. Y los asaltantes eran nacionales haitianos, se llevaron unos fusiles, más nunca aparecieron. Ni van a aparecer. Después vi recientemente un video que se compartió en las redes sociales a un nacional haitiano amenazando con un machete a dos militares. Después volvió a ocurrir algo más en Duvergé, no recuerdo qué fue ahora mismo. ¿Y sabes qué pasa respecto a eso? Tú ves, por ejemplo, de dos militares armados con fusiles y un haitiano amenazándolo con un machete. Ellos tenían ventaja, tenían fusil, no más tenían que disparar, pero tenemos una presión internacional donde tenemos el haitiano como un individuo intocable. La República Dominicana está sometida y no podemos responder en cuanto a eso. Ven al dominicano como una persona que no tiene derecho a nada, pero el haitiano sí tiene derecho. Entonces nos colocan por debajo de ellos sin saber que también nosotros somos un país que debemos defender nuestra soberanía. En otro país, ¿qué hubiesen hecho? No, pero yo he visto cosas que... hubiesen disparado. Yo he visto, claro que sí. Y nadie hubiese podido decir que fue un abuso de poder. ¿Por qué? Porque está amenazando de forma violenta. Y ellos estaban de forma pasiva. Pero yo no me imagino a ninguna persona quemando la bandera norteamericana ahí, en su país. No se atreven. Pero aquí ocurren cosas a veces que uno no se explica. ¿Cómo es posible que nos quedemos así? Y mira esa estatua que se develó en China. En la embajada. ¿Sí? Yo pensaba que era un maestro Shaolin, el que yo estaba mirando, y comencé a buscar si veía una espada o algo, pero decía Juan Pablo Duarte. Y no solamente esa, la que está en la Plaza de la Bandera es un Dani Duarte. Una que está en Dajabón es una caricatura de Duarte. Entonces, lo que yo creo que buscan es desintegrar la imagen del patricio. Bueno, que los valores patrios desaparezcan. Desaparezcan y lo están haciendo. Mira, en el 2015, en septiembre, creo que fue 2015, sí, septiembre del 2015, yo hice una denuncia a través de un artículo que escribí, que era que en los libros de texto escolares de sexto grado, no sé si llegaste a escuchar eso, habían eliminado por completo la historia dominicana. Hablaban de historia haitiana en el 90% del libro de texto, y en la poquita parte, que era el último capítulo del libro, hablaban sobre historia dominicana, pero estaba tergiversada. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar este tema ya en la recta final del programa del día de hoy con Catherine Rodríguez Musa. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Vamos a retomar brevemente pues el tema que veníamos analizando sobre ciertas exclusiones que se han hecho en la educación básica de nuestros estudiantes en las escuelas con el tema de la historia de la República Dominicana y al mismo tiempo pues con todo el tema relacionado con la soberanía nacional, dominación haitiana, historia, patria, en este sentido, y que venía analizando con mucha propiedad Catherine Rodríguez Musa. Catherine, me dijiste que hiciste una denuncia hace un tiempo sobre este tema. Retomemos un poco esa parte. Ya te decía que en los libros de textos escolares excluían por completo la historia dominicana y agregaban la historia haitiana. Decían que, por ejemplo, Toussaint era un líder, hablaba que Duarte es solo un criollo, que en el país hay xenofobia y que tenemos apatridia. Entonces, ¿cómo a un niño de sexto grado tú le vas a decir esas cosas? Que en el país hay racismo, que desde el tiempo de Trujillo y Balaguer estamos igual. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños? Le estamos quitando por completo nuestra historia. Y también aparte le mandaba a ir a los niños de sexto curso, que son, a mi entender, de una edad de 10 a 12 años, quizás ya menos porque ya entran más temprano a las escuelas, pero a ir a Batéis a preguntarles cosas a los haitianos, escribir un tema, una poesía sobre el racismo que hay en el país, dibujar la bandera haitiana. En ningún momento en el libro aparece la bandera dominicana, pero ¿cómo tú le mandas a un niño a dibujar la bandera haitiana si ni siquiera conoce su bandera? ¿Y ese libro de texto está vigente todavía? No,
Esa misma vez, recuerdo que creo que fue en septiembre, octubre, se hizo una protesta frente al Ministerio de Educación, que en ese entonces el ministro era Amarante Barrett. A la semana de hacerse la denuncia y de hacerse la protesta, el libro fue sustituido, pero se quitó la historia haitiana, pero tampoco que digamos que se incluyó la historia dominicana. ¿Y qué elementos de la historia dominicana antes de ese libro existían, que eran lo tradicional probablemente? Sí, lo que yo aprendí, lo que quizás tú aprendiste mucho más que yo. Antes te enseñaban, desde que tú abrías un libro de texto, quiénes son los padres de la patria, la historia de los padres de la patria, el himno nacional, la historia dominicana, que las cordilleras más importantes del país, que el Pico Duarte, te decían tu cultura, que en la región sureste esto es lo más importante, en la región norte es lo más importante. Pero ya nada de eso, ya tú le preguntas a un niño, ¿qué destaca en la región sur? No sabe decirte. Dime 5 personalidades conocidas del país que no sean los padres de la patria, porque tenemos muchas personalidades y patriotas que no solamente son los padres de la patria y no te saben decir, incluso, y tampoco te saben decir quiénes son los padres de la patria. Dicen de Juan, Pablo y Duarte. Ya creen que ellos son los 3. Dice que hubo un presidente de la República que dijo así. Sí, lo hay. Y lo mismo con la bandera, le dicen cuáles son los colores de la bandera y se quedan pensando cómo es posible que un ciudadano no sepa cuáles son los colores de su bandera. Pero ¿por qué sucede esto? Porque no le estamos enseñando sobre el país, porque no le estamos enseñando culturas. Y tú le preguntas cuál es la música del país, que antes también te enseñaban eso en la escuela. No sabe decir, quizás creen ahora que es el dembow o el trap o el reggaetón. ¿Cuándo es el merengue? ¿Tú consideras que realmente entonces hay un plan real para fusionar la isla? Por supuesto que lo hay. Y lo peor de todo es que hay personas que no lo creen. Que hay personas que creen que es una mentira, pero lo estamos viviendo a diario. Cuando los organismos internacionales nos atacan por nosotros defender la soberanía, ningún país tiene el derecho de meterse con otro en tema de soberanía. Nadie. El país puede defender y puede hacer todo lo necesario para defender su territorio. Pero aquí no nos dejan. ¿Cómo es posible que un país no sea permitida la deportación porque nos tilden de racismo, nos tilden de xenófobos, cuando en otros países sí lo hacen y no le dicen nada? Entonces es un plan que tienen contra República Dominicana. ¿Tú consideras entonces que quizás el Ejército Nacional ha recibido línea, como se le llama, para que sean más pasivos pues con las situaciones que se presentan con los haitianos, que invaden, que afectan, incluso se han visto crímenes, enfrentamientos, y somos más duros? Las fuerzas del orden dominicana se perciben siendo más duros con los dominicanos que con los haitianos. En situaciones similares, me estoy refiriendo en situaciones de criminalidad. No solo el ejército, todas. Fuimos recientemente como un nacional haitiano le cortó un brazo a un militar que tenía su alma. Creo que fue en la parte este del país, en Higüey o La Romana, no recuerdo perfectamente. Pero estoy segura que si es un dominicano que lo amenaza con el machete, le pega un tiro en la cabeza sin pensarlo 2 veces. Pero existe el miedo de que los mismos miembros digamos, militares, policías o quienes sean, que no pueden hacer nada a los haitianos porque una vez los derechos humanos y los organismos internacionales lo cagan al país. Tenemos crímenes grandes cometidos por haitianos donde descuartizan niños, donde les cortan extremidades a jóvenes, mujeres, violan dominicanos y dominicanas. ¿Y qué ha hecho la policía para investigar estos crímenes? Ahí andan sueltos. ¿Y por qué andan sueltos? ¿Por qué no lo encuentran? Porque no tenemos una política migratoria que sirva, porque yo no sé quién fue que lo hizo, porque no tengo un control. Si Juan entró al país de manera ilegal y Juan mató a 100 personas, ¿cómo yo voy a perseguir a Juan si yo no tenía un registro de que Juan entró al país? Es una de las principales dificultades, que uno no sabe si están creadas ex profeso, de manera que esa falta de control que se dice existe en Haití, donde muchas veces sus nacionales no tienen acta de nacimiento. Me imagino yo que tampoco tendrán un registro, un buró delincuencial para saber quiénes son las personas que están en un proceso, ya sea de captura o en un proceso judicial. Y si esas cosas no se tienen, escapan, vienen para acá
Mira, desde Y aquí tampoco desde se el sabe, siglo pasado. y aquí tampoco se sabe quién es la persona. Desde el siglo pasado Haití no le da documentos a sus nacionales. Y por ejemplo, no recuerdo exactamente, pero creo que fue en el 2010, se escaparon 899 presos de la cárcel de Haití. ¿Dónde tú crees que están esos 899 delincuentes? Bueno, en los batelles, Aquí en República Dominicana están. Bueno, se supone delincuentes peligrosos. Entonces, ¿qué orden tú pretendes que va a haber en el país? ¿Cómo tú pretendes bajar la delincuencia cuando tú no tienes un control de quién entra, de quién sale, quién hace, dónde vive? Que eso lo hacen todos los países. Tú vas a un país y te preguntan dónde se va a quedar. No, y no ¿Qué usted va a solamente eso, hacer? tú tienes que presentar tu pasaporte. Sí, tu documentación. Y pero tu pasaporte tiene que tener visa. Sí. Pero aquí no hay nada de eso. Aquí tú entras, aquí entran, salen, entran y salen, entran y salen, matan, salen, vuelven y entran. Y nadie tiene un control de eso, nadie tiene un registro. No es que estamos prohibiendo que entren los haitianos al país, pero si usted lo va a hacer, hágalo de manera ilegal, cumpliendo con las la reglas. ley. Que si a usted lo van a buscar porque hizo esto, porque hizo lo otro, sepan la casa donde usted se está quedando. Se ha Pero localizado. no lo sabemos, sí, exactamente. Eso es cierto. Catherine, yo te agradezco muchísimo tu participación en Conceptualizando. Ha sido interesante conocerte y compartir contigo y conocer un poco tu pensamiento polifacético. Gracias a ti por la invitación. Sí. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros nuevamente en Conceptualizando.